Hola mis amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos una historia fascinante, un milagro que conmocionó a todo un pueblo, que además fueron muchos los testigos de este gran milagro, que hasta una película se hizo en honor a esta historia. Más adelante les voy a dar toda la información de esta película, que se las recomiendo inmensamente, basada en este milagro, una historia real. Nuestra historia ocurre en Missouri, Estados Unidos, en el pueblo muy pintoresco de St. Charles. Ahí se encuentra un lago muy hermoso que en el invierno se congela. Y muchas personas pueden patinar si es que el hielo está bastante sólido, pero a veces el hielo no está muy sólido, así que se puede romper. Por lo tanto, todas las personas ahí en Missouri tienen mucho cuidado con este lago St. Louis cuando está congelado. Ahora sí, vamos a nuestro protagonista, John Smith, un niño de 14 años en ese entonces, hijo de Joyce y Brian Smith. John era realmente la luz de este hogar. Joyce y Brian siempre fueron conocidos por ser unos padres devotos. Toda su vida giraba en torno a John. Siempre se ocuparon de que nada le hiciera falta a John y de que recibiera la mejor educación. Y también en la fe lo tenían muy involucrado en su iglesia. Realmente todo iba muy bien. El niño sabía que él era adoptado, que su mamá y su papá lo habían adoptado cuando él era solamente un bebé de meses. Joyce y Brian habían ido a Guatemala como misioneros cristianos y en este viaje conocieron a una mujer que estaba embarazada y no quería a ese niño. Entonces ellos decidieron adoptarlo. Así fue como lo trajeron a los Estados Unidos y desde ese momento se convirtió ese bebé en la luz de la vida de ambos. Este matrimonio se dedicó a hacer feliz a este niño. Y veían por sus ojos realmente. Nunca le faltó amor, nunca le faltó nada. Es así como llegamos al 19 de enero del 2015. Ese día era un día feriado, por lo tanto no había clases. John se encontraba en casa como todos sus amigos y le pidió permiso a su mamá para ir con sus dos mejores amigos a pasar el día en la casa de uno de ellos. A lo que Joyce dijo que estaba muy bien, no había ningún problema, pues conocía a estos niños y también a sus padres. Lo llevó hasta ahí sin ningún problema y los muchachos empezaron a jugar video games, también jugaron un poco al básquetbol afuera de la casa. Después de esto, sintiéndose un poco aburridos y con toda esa energía de los 14 años, pues decidieron ir al lago. Este lago que les digo que se congela en el invierno. Y precisamente llegaron ahí y el agua estaba totalmente congelado. No sabían si empezar a caminar sobre el hielo porque tenían miedo que se rompiera. Entonces tiraron una piedra grande para ver si se rompía, porque usualmente así hacen la prueba. Si se rompe, pues obviamente no puedes caminar ahí. Y si aguanta el golpe de la piedra, pues está sólido, está seguro para ir a caminar. Aguantó la piedra, no se rompió, así es que los tres chicos inmediatamente se fueron al agua adentro a jugar, a patinar, estaban haciéndose bromas, teniendo un tiempo realmente maravilloso. Se estaban divirtiendo a lo grande cuando Joyce, la madre de John, le llama para ver cómo va todo. Él le dice, todo está muy bien, mamá, no te preocupes,
te quiero mucho, cuando dice esto, te quiero mucho, iba a decir bye, pero no alcanzó. Cuando el hielo se rompe bajo de ellos. Fue algo que sucedió en un segundo. Cuentan estos chicos que fue horrible. De repente sintieron como su piel ardía porque el agua estaba pues a punto de congelación. Y cuando el agua está tan fría así, pues da la sensación de que quema tanto frío en la piel. Aparte la sorpresa de haber caído ahí, caían y caían, pero lograron salir a la superficie. Este agujero pues medía fácilmente 1,5 metros más o menos, el agujero que había quedado después de la caída. De ahí fue que emergieron los 3 chicos. Lograron salir 2, pero John quedó atrás. No sabe exactamente qué pasó, pero su cuerpo empezó a sumergirse, perdiendo la conciencia y empezando a ahogarse. Cuando estos 2 muchachos logran estar a salvo, uno agarrado de la orilla del agujero y el otro ya fuera, empiezan a gritar. Uno de los vecinos llama a la ambulancia, que vienen enseguida. Cuando el equipo de rescate venía en camino, casi llegando al lago, preguntaron cuánto tiempo tenía ese niño sumergido en el agua, o sea, John. Y todos dijeron que más o menos 10 minutos a 12 minutos. Fue ahí cuando uno de los rescatistas dijo que esto iba a ser una recuperación de cuerpo, porque era imposible sobrevivir a eso. 10 o 12 minutos bajo el agua congelada, pues no había muchas esperanzas. Pero igual ellos iban a hacer su trabajo. Cuando por fin llegaron y entraron al agua para buscar a John, ellos realmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Ellos, aún con este equipo que tienen para buscar y rescatar los cuerpos por abajo del agua, no encontraban nada. No podían encontrar a John bajo el agua e incluso ya estaban a punto de retirarse del lugar. Así que estos rescatistas empezaron a salir del agua, puesto que ya no había esperanzas. Uno de ellos salió completamente y el otro ya iba a salir también cuando escuchó la voz de su jefe de rescate que le dijo: regresa. En ese momento, pues regresó inmediatamente a dar otra vuelta de búsqueda, aunque por dentro pensaba que ya era demasiado tarde y que no lo iba a encontrar, decidió buscarlo de nuevo. Metió su lanza y estaba pues deseando encontrarlo cuando pasó. Encontró algo con su lanza y supo que era John. Lo empezó a jalar y gritó: lo tengo, lo tengo. Inmediatamente se acercaron otros miembros del rescate, sacaron a John. Estaba azul, estaba sin vida, sin pulso, nada. Era algo muy triste. Dicen los muchachos del rescate que era realmente horrible ver a este niño pues sin vida ahí. Y aún así, cuando John no tenía pulso, que se veía realmente mal, que ya parecía que había fallecido, porque esa era la verdad, ya había fallecido. Tenía 15 minutos bajo el agua nada más. Aparte, todos estos minutos sacándolo y haciéndole RCP y nada, no le podían regresar el pulso. Lo llevaron en la ambulancia hasta el hospital. Cuando llegó Joyce al hospital, dice que fue algo terrible, porque ella podía ver este cuarto donde estaban tratando de resucitar a su hijo. La luz de sus ojos estaba ahí.
Y salieron estos doctores para decirle a Joyce que ya no se podía hacer nada, que habían tratado por casi una hora de rescatar el pulso de John, de resucitarlo, y no se había podido. Así es que ahora lo único que pensaban que era lo correcto, pues era dejarla, que se fuera a despedir de él, que le hablara, que le dijera estas últimas palabras que ella deseaba para después llevarlo a la morgue prácticamente. Dice Joyce que ella escuchaba estas voces de los doctores, pero ella no lo podía creer, no lo podía aceptar, que su hijo ya no estuviera aquí. Fue entonces cuando fue hacia el cuarto donde estaba John, y dice que él estaba totalmente cubierto por estas ropajes que les ponen cuando tienen hipotermia para que recuperen el calor. Solamente sus pies salían. Y dice que estaban azules, tiesos, helados. Y ella los tomó y empezó a orar, pero a todo pulmón. Empezó a gritarle a Dios llorando que le regresara a su hijo, que por favor no se lo llevara, que era un niño maravilloso que tenía que vivir. Y así siguió implorando y llorando. Todos los médicos y las enfermeras en el pasillo del hospital la escuchaban esos gritos desgarradores de una madre llena de dolor. Y ella seguía. Le dijo que por favor mandara a su Espíritu Santo y le respirara vida a su hijo, que él podía hacerlo. Ella sabía que Dios era capaz de hacer esto y más. En ese momento fue cuando una de las enfermeras que ya había entrado les dijo: tengo pulso. O sea, que John había empezado a tener pulso. La máquina se empezó a mover. Eso fue un caos porque todos los médicos regresaron otra vez al cuarto a tratar de resucitar a John, y lo lograron, porque lograron establecerle el pulso. Y claro, tenía un respirador artificial, estaba todavía en coma, pero pues ya estaba respirando, ya tenía pulso, ya tenían todos una esperanza. Así fue como pasó otro día más, e increíblemente John despertó. Y a la primera que vio al lado de él fue a su mamá, que le estaba tomando la mano. Él se la apretó, y en eso los médicos le preguntaron a John si sabía quién era ella. Y él dijo que sí, que era su mamá. Los médicos tenían mucho miedo de que hubieran quedado secuelas en el sistema nervioso de John y en su cerebro, puesto que había pasado más de 15 minutos bajo el agua, ahogado, después sin pulso, más de una hora. Así que era ilógico que no tuviera ninguna secuela, que estuviera ahí despierto y reconociendo a todos los que estaban ahí. Era algo que no lo podían creer, pero así sucedió. Los amigos de él, todos los de la escuela, ya habían tenido vigilias en el hospital, orando por su recuperación. Así es que todos estaban enterados por el social media de lo que le pasaba a John, porque todos estaban orando para que él despertara. Así que cuando él salió del coma y despertó, todos recibieron los mensajes. John despertó, e inmediatamente, incluidos maestros, fueron al hospital. Y sí, John estaba ahí, prácticamente como si nada le hubiera pasado. Se quedó en observación un día más, y al tercer día lo dieron de alta.
El niño estaba totalmente normal, sin daño cerebral, que eso también resulta ilógico. Por eso los mismos miembros del hospital, tanto doctores como enfermeras, estaban diciendo sin ninguna duda que eso era un milagro. Y después, cuando esta historia se desarrolló más y llegó a los oídos de los reporteros, pues se hizo viral, salió en las noticias, también entrevistaron a los chicos del rescate y se dieron cuenta que todo había sido obra de pequeños milagros que se habían suscitado. Por eso es que esta historia impactó tanto a este pueblo, porque primeramente este chico de rescate ya se iba a ir de ahí cuando escuchó la voz de su jefe que le dijo que regresara, pero después, cuando empezaron a hablar a los días siguientes, él dijo: yo nunca te llamé, nunca dije que te regresaras. Así que todos empezaron, sin ninguna duda, a sospechar que esto era algo más allá de lo terrenal, como si Dios realmente estuviera uniendo cabos para que John fuera salvado, y con todos estos testigos alrededor. También otro de los milagros que sucedió fue que cuando John no dio señales de vida, después de muchos minutos que estuvo la ambulancia ahí en el lago, lo más lógico es que ya en ese momento declaren fallecida a una persona. Eso es lo que se hace normalmente, especialmente con el historial de que ya había estado bajo esta agua helada por 15 minutos, más aparte otros 10 o 15 tratando de revivirlo ahí al lado del lago. Y el niño seguía azul, frío como un hielo y sin pulso. Era obvio que había fallecido. Todos se dieron cuenta de esto, mas sin embargo no lo declararon así. Aún así lo llevaron al hospital. Ese fue el tercer pequeño milagro de este gran milagro. Una de las reporteras que estuvo en este caso de John dijo en televisión que este milagro había sido tan importante para la ciudad de Missouri porque había revivido la fe en muchos de los corazones de los habitantes. Porque a veces pierdes la fe tanto en la humanidad como en Dios. Que este milagro, aparte de unirlos a todos, orando por John, después recibiendo esta noticia que resucitó, pues mucha gente, al igual que ella, estaban totalmente muy felices de saber, de confirmar que Dios está ahí, que hay un ser más grande que nosotros, más grande que cualquier ser humano, que está ahí para ayudarnos cuando se lo pedimos con fe. Y tanto así fue que se hizo una película, porque fue tan impactante que tenía que hacerse. Y se contó esta historia al pie de la letra. Se las recomiendo enormemente. Se llama Amor Inquebrantable. Búsquenla, véanla con su familia, con sus niños, porque fue un hecho real. Y realmente milagros pasan seguido, pero la gente necia se niega a aceptarlos. Y no hay que hacer eso, hay que hacer como toda esta gente en Missouri, aceptarlo, decirle gracias, Dios mío, por tener tu mano sobre mí. Eso es lo que hay que hacer para que Dios nos siga bendiciendo, porque Él está ahí, es un Dios vivo
Es un Dios fuerte y poderoso, que si nosotros le pedimos con fe, Él nos responde porque nos ama y está ahí, siempre ahí, para ayudarnos. Bueno, mis amigos, espero que les haya encantado esta historia. Y sin más, me despido como siempre diciéndoles que compartan, déjennos su like y por favor, no se olviden que con Dios todo es posible. Esta fue una prueba más. Y hasta el próximo video. Bye bye.